En este caso voy a realizar la exposición sobre el trabajo autónomo 3, en donde se busca calcular el aumento de la entropía de un sistema termodinámico y del universo en un proceso irreversible y en uno reversible. En primera instancia vamos a buscar una interacción entre el sistema termodinámico y un cuerpo biológico, teniendo en cuenta una posible aplicación biotecnológica. Cabe recalcar que mi sistema termodinámico es el conjunto de individualidades de etilenglicol. El cuerpo biológico que voy a tomar en cuenta el día de hoy es un órgano para trasplante. En este caso voy a tomar en cuenta lo que sería el riñón, y ambos, como todo, vamos a mencionar que conformarían lo que sería el universo. La interacción que voy a suponer se lleva a cabo durante la criopreservación, en donde supongo que el etilenglicol actúa como un crioprotector, evitando la formación de cristales de hielo que pueden destruir las células que conforman el riñón, en este caso que es el cuerpo biológico. La interacción principal en este contexto implica lo que sería la transferencia de calor y los cambios de fase inducidos por lo que es el etilenglicol, lo que modifica el comportamiento del agua dentro del riñón y las estructuras del tejido renal durante el enfriamiento. Sabiendo esto, vamos a imaginar una situación donde el etilenglicol y el riñón tienen una interacción en un proceso isotermo y en un proceso adiabático. Para el caso del proceso isotermo, vamos a suponer la permeabilización del crioprotector a una temperatura constante. En este caso supongo una temperatura de 4 grados centígrados. Una vez que el riñón es perfundido con una solución de etilenglicol, se mantiene a dicha temperatura de forma constante. Por lo que desde el punto de vista microscópico tenemos que la energía cinética promedio es constante, dado que la temperatura no cambia. También tenemos que existe un intercambio osmótico entre las células de agua que se encuentran dentro del riñón y entre las moléculas de agua que ingresan de etilenglicol. Tenemos moléculas en constante movimiento, por lo que chocan entre sí con las membranas celulares del riñón. También tenemos en este caso que de forma termodinámica la variación de la energía interna permanece constante debido al proceso que se está llevando a cabo. Además, también vamos a analizar cómo el proceso irreversible se puede aproximar a la reversibilidad. En el caso del proceso irreversible, debemos mencionar que existen gradientes de temperatura, en donde el riñón en sí, en su totalidad, no se mantiene constante a 4 grados centígrados en todas las partes que lo conforman. También tenemos gradientes de concentración, lo que significa que el etilenglicol no se distribuye de forma uniforme en todo el riñón, por lo que para que el proceso se aproxime a la reversibilidad debemos recalcar que es necesario establecer que la perfusión se haga de forma controlada y se mantenga a una sola temperatura constante en todo el riñón, lo que implica que el sistema pase por una serie de estados de equilibrio en donde, además de minimizar los gradientes de temperatura, se deben minimizar los gradientes de concentración, logrando así que el sistema sea homogéneo en todo sentido. Para el caso del proceso adiabático, vamos a tener en cuenta que en este caso se lleva a un enfriamiento rápido sin intercambio de calor, en donde la temperatura tras la permeabilización pasa de 4 grados centígrados a 10 grados centígrados en un intervalo de tiempo muy corto sin permitir la transferencia de calor con el ambiente, lo que caracteriza al proceso adiabático. En este caso, para el análisis microscópico tenemos que la energía cinética promedio de las partículas de etilenglicol y de agua baja rápidamente debido al enfriamiento que está ocurriendo en este caso. También tenemos que las moléculas se mueven menos, a diferencia del caso anterior. En este caso tenemos que las vibraciones, rotaciones y traslaciones tienen una disminución en su velocidad. También no hay transferencia de calor hacia o desde el sistema por definición de que el caso es adiabático. Y también tenemos que el etilenglicol ayuda a interferir con la capacidad del agua para formar las redes cristalinas, lo que era el proceso o la finalidad que queremos con la criopreservación. Entonces, para aproximarnos a un punto de vista microscópico mayor, tenemos en sí que la finalidad de esto es que la energía cinética disminuye y el calor en sí se mantiene en cero debido a que es un proceso adiabático. También vamos a analizar en este caso cómo el proceso podría aproximarse a la reversibilidad, en donde debido a que es adiabático tenemos que la irreversibilidad es evidente por sus gradientes de temperatura entre el órgano y el enfriamiento y la posible formación que podría existir de los cristales de hielo debido al estrés osmótico que puede presentarse, además de los cambios de volumen y la fricción interna generada por el movimiento de los fluidos. Entonces, para reducir estas irreversibilidades tenemos que optimizar la velocidad del enfriamiento de modo que se logre un equilibrio entre la rapidez que se necesita para evitar la formación de los cristales y la protección contra el daño celular que podría existir en el riñón. Entonces debemos procurar que exista un enfriamiento homogéneo y que se minimicen las tensiones internas que podrían existir dentro de este proceso, asegurando el uso adecuado de los crioprotectores, como en este caso se usa el etilenglicol, que es el sistema termodinámico, favoreciendo a que se disminuya el daño estructural. Si bien no podemos alcanzar en sí la reversibilidad completa o perfecta, porque estas estrategias que mencioné solamente nos permiten aproximarnos a condiciones más controladas y menos entrópicas.
cuerpo biológico se encuentran aislados del resto del universo, y haciendo uso de la ecuación fundamental de la termodinámica que evidenciamos aquí, vamos a obtener la variación de la entropía para cada uno de los casos. Entonces, en primera instancia, de la ecuación fundamental de la termodinámica, vamos a aislar lo que es la diferencial de la entropía, obteniendo la expresión que se evidencia aquí. Sabiendo que la diferencial de la energía interna es igual a la capacidad calorífica volumen constante respecto a la temperatura, tenemos que, reemplazando dicha expresión aquí, tenemos que la diferencial de la entropía es igual a la capacidad calorífica volumen constante respecto a la temperatura inicial, integrándolo a una temperatura final, por lo que como resultado tenemos que la variación de la entropía es igual a la capacidad calorífica volumen constante del logaritmo de la temperatura final respecto a la temperatura inicial, lo que nos da como resultado el calor respecto a la temperatura. Entonces, para el proceso isotermo vamos a suponer la temperatura que ya se mencionó anteriormente, que era constante de 4 grados centígrados, y se va a suponer un calor de 500 joules. Para el caso de la variación de la entropía del etilenglicol tenemos una representación positiva, mientras que para el caso de la entropía del cuerpo biológico tenemos que la misma es negativa debido a que el riñón está cediendo calor hacia el etilenglicol. Para la entropía del universo tenemos que la sumatoria de la entropía del sistema y del riñón es igual a 0, lo que nos dice que estamos cumpliendo con la teoría para los procesos reversibles en donde la entropía es igual a 0. Para el caso del proceso irreversible tenemos que en este punto la temperatura de igual forma sigue siendo 277.15 Kelvin debido a que el proceso de igual forma es isotermo. Sin embargo, en este caso, para la variación de la entropía del etilenglicol, vamos a suponer una generación de una entropía debido a la difusión no controlada que existe dentro del etilenglicol al ingresar al riñón, por lo que suponemos 5 joules por Kelvin de entropía generada. Como resultado tenemos 6.8040 Kelvin, y para la entropía del riñón tenemos la misma expresión que en el caso anterior, por lo que al sumar dichos valores tenemos que la entropía del universo es igual a 5 joules por Kelvin. Para el caso irreversible podemos evidenciar de igual forma que se cumple con la teoría, por lo que la entropía del universo supera o es mayor a 0, como lo dice. Por otro lado, para el proceso adiabático reversible, tenemos que el calor es igual a 0, ya que estamos hablando de un proceso adiabático, y de dicha forma, como el calor es igual a 0, tenemos que la entropía, tanto para el cuerpo biológico, para el sistema y para el universo, es igual a 0. Es decir, no hay un cambio neto de entropía, dado que el caso es un sistema reversible. Sabiendo esto, vamos a analizar para el proceso adiabático irreversible, en donde en este caso consideramos un enfriamiento idealizado desde los 4 grados centígrados hasta los 10 grados centígrados. Dado que queremos llegar a una solidificación, el riñón libera calor latente, pero este no puede ser cedido al exterior por ser adiabático, entonces este calor se queda retenido y se redistribuye generando un desorden y por ende lo que sería la irreversibilidad, por lo que vamos a suponer que el mismo se va a solidificar a con un calor de 190 joules por kilogramo y con 100 gramos de etilenglicol. Sabiendo esto, vamos a utilizar lo que sería el calor latente y los gramos para obtener lo que sería el calor que está actuando en el proceso. Entonces tenemos también en este caso una entropía de generación que la suponemos como 90 joules por Kelvin, en donde como resultado tenemos que la variación de la entropía del etilenglicol, es decir, del sistema, es de 17.8 joules por Kelvin. De igual forma, en este caso, el signo tiende a ser negativo porque se puede decir que el etilenglicol pierde, en este caso sería calor al solidificarse, no como en el caso anterior, el riñón era el que perdía el calor porque estaba ingresando etilenglicol y el riñón cedía ese calor. Sabiendo esto, tenemos que también la variación de la entropía del riñón es igual a 0, y por lo que sumando dichos valores de la variación de la entropía del sistema y del cuerpo biológico, tenemos como resultado que la entropía del universo es igual a 17.8 joules por Kelvin, de forma irreversible, lo que serían las variaciones de la probabilidad termodinámica para cada uno de los procesos, en donde, como podemos observar aquí, tenemos la ecuación de Boltzmann, en donde tenemos la constante de Boltzmann y el logaritmo natural del número de microestados accesibles que podrían existir para cada uno de los procesos, en donde reordenando tenemos que el número de microestados accesibles es igual a Euler elevado a la variación de la entropía respecto a la constante de Boltzmann. En este caso, para el proceso isotermo vamos a utilizar, para todos los procesos vamos a utilizar la entropía que fue calculada anteriormente, por lo que reemplazando dichos valores tenemos que para el caso del etilenglicol en el proceso isotermo, el mismo supera la probabilidad de 1, por lo que podemos decir que en este caso no se diría que llega al infinito, pero tiene un valor muy aproximado o muy alto al mismo, en donde para la variación de la probabilidad termodinámica del universo para el proceso isotermo reversible tenemos una respuesta de 1, mientras que para el caso del
de la variación de la probabilidad termodinámica del universo para el proceso isotermo irreversible, podemos visualizar una tendencia mucho mayor, como se mencionó en el caso anterior, con cercanía incluso al número infinito, es decir, que el sistema gana desorden y por ende tiene una mayor cantidad de microestados. Teniendo en cuenta eso, para el proceso adiabático tenemos que la variación de la entropía en todos los casos fue igual a 0, por lo que tanto para la variación de la probabilidad termodinámica como es del sistema y del riñón, tenemos que es igual a 1, por lo que para el universo de igual forma tenemos que el sistema mantiene su orden y en sí no tendría pérdida de información. Por lo que en este caso tenemos el proceso adiabático reversible. Ahora, para el caso del proceso adiabático irreversible, de igual forma utilizamos las entropías que fueron calculadas anteriormente, y para el caso de la variación de la probabilidad del etilenglicol tenemos un número superior a 1, que es un número muy alto de microestados, mientras que para el riñón tenemos una sola probabilidad termodinámica, y para el universo tenemos de igual forma un número superior a 1 en el caso del proceso irreversible. Sabiendo esto, tenemos que para el caso del proceso adiabático irreversible, el mismo tiene una información estructural y en sí es precisamente para sistemas biológicos, lo que la irreversibilidad genera desorden. Sabiendo esto, hicimos aquí una representación, en sí un resumen de cada esto. Vamos a realizar lo que sería un análisis en donde en sí se puede mencionar que si es que tenemos menos entropía, hay más información, entonces existiría una mayor certeza en el estado del sistema. Si tenemos menos entropía, tenemos menos información, entonces tenemos más incertidumbres y más microestados posibles. Sabiendo esto, tenemos que los procesos reversibles no pierden información, es decir, estos pueden recordar su estado anterior, por lo que la entropía es igual a 0, como se puede evidenciar aquí para el proceso reversible. Mientras que para los procesos irreversibles tenemos que el sistema sí pierde información, no se puede reconstruir el estado inicial y por ende la entropía del universo tiende a ser mayor a 0, como se puede evidenciar aquí en pantalla. Entonces, la criopreservación efectiva del riñón representa un desafío termodinámico debido a que el etilenglicol como crioprotector permite reducir el desorden molecular y preservar su estructura biológica. Entonces, en este proceso solo se aproxima a la reversibilidad si se controla cuidadosamente la velocidad y homogeneidad del enfriamiento en condiciones ideales. También tenemos que se minimiza la pérdida de información biológica al mantener la entropía del sistema bajo. Entonces, si queremos cualquier irreversibilidad con gradientes térmicos, ya no existiría la formación descontrolada de hielo. Entonces, se genera entropía interna y daño estructural. Así, mientras más reversible y homogéneo sea el proceso, menor será el aumento de probabilidad termodinámica del universo, reflejando una conservación de orden y mayor viabilidad del órgano preservado. Por lo que en sí podemos decir que si es que la variación de la probabilidad termodinámica es mayor a 1, el sistema gana desorden, es decir, tenemos más microestados. Si la variación de la probabilidad termodinámica es igual a 1, el sistema no cambia su desorden, es decir, es reversible. Eso sería todo por la presentación de hoy. Muchas gracias.